Buenas tardes. Buenas tardes. Dando continuidad a este curso de capacitación en temas laborales que comenzamos el miércoles próximo pasado, hoy la temática va a versar sobre el derecho previsional. Va a estar a cargo de la doctora María Virginia Gasso. Ella es docente de la Universidad Nacional del Litoral, es abogada y especialista en Derecho Administrativo. También nos acompañan integrantes del cuerpo de graduados de la Universidad Nacional del Litoral, los doctores Natalia Balestra y doctor Matías Rostam. Bueno, a los tres les doy la bienvenida. Le agradezco muchísimo la presencia, que nos acompañen aquí y que sobre todo que nos ilustren en un día muy especial para el derecho previsional. No sé si saben, pero si no saben se enteran en este momento que hoy se hizo lugar a un amparo que interpuso el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos contra la ANSES, contra una resolución, que no recuerdo bien el número, que impedía el ejercicio de los abogados previsionalistas en el patrocinio de la gestión de las jubilaciones en virtud de la ley nueva con moratoria. Así que bueno, se hizo lugar por entender que se afectaba el derecho del trabajador, del abogado y de la abogada que se dedican justamente a esta temática. Por lo que estaban comentándome, el ANSES ha reaccionado prontamente y ha sacado una nueva carta poder, ¿no? Así se dice. Bueno, permitiendo entonces el ejercicio de la profesión de los colegas que se dedican a esta temática. Doctora, le cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bueno, me puedo parar, ¿no es cierto? Bueno, yo soy María Virginia, soy docente en la asignatura Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Litoral. ¿Y por qué les cuento esto? Porque uno, cuando ejerce la docencia, va viendo las caritas y uno se va dando cuenta si están aburridos, si están cansados. Así que bueno, hablamos de lo primero que al final de todo va a ser el break, pero ustedes, si les parece muy densa la charla, si están muy aburridos, me lo pueden decir con total confianza. No es un cumplido, como dicen todos los que exponen. Bueno, vamos a ver, la seguridad social es una rama autónoma del derecho. ¿Vieron que siempre se la estudia en la partecita final de los libros de laboral? Bueno, es una rama autónoma. Y yo no es que le quiera competir a los profes de laboral, pero nos atraviesa la vida desde que nacemos hasta que nos morimos y más allá, como dicen los chicos, y más allá. ¿Por qué? Porque la seguridad social es esa parte de la política pública que va a proteger a las personas, para no decir individuo y no masculinizar, de aquellos hechos de concreción individual, aquellos hechos que van a ocurrir por la sola razón de vivir, pero que una vez que ocurren generan necesidades que son socialmente tutelables y que nos van a pasar a todos porque vivimos en relación con los demás, porque no vivimos aislados. Y esas contingencias sociales, que así se denominan esos hechos, van a estar protegidos a través de prestaciones. Y ahí va a aparecer la norma jurídica, ahí va a aparecer el derecho de la seguridad social para poner en práctica esa política pública y dar protección ante las contingencias sociales. Estamos hasta acá. El sujeto comprendido nuestro es mucho más amplio que el del derecho del trabajo, porque ustedes fíjense que la seguridad social, como decía William Beveridge, que es uno de los padres fundadores
en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece el surgimiento del estado de bienestar, él dice, es dar cobertura desde la cuna hasta la tumba, liberar al hombre de la necesidad. Bueno, de eso se trata el derecho de la seguridad social y nos va a acompañar siempre, porque a veces uno dice, ay, qué aburrida, es una materia que no me llega al alma, pero es la vida misma. Y sería muy tremenda nuestra vida sin seguridad social. Yo les hice un recortecito para concentrarnos en la contingencia vejez y cómo tenemos que hacer para que alguien pueda acceder al beneficio de jubilación, que vamos a ver que en nuestra ley nacional no aparece más la palabra jubilación, paradójicamente. Entonces lo circunscribí en la contingencia vejez para los trabajadores en relación de dependencia. Consideraciones previas puse aquí. ¿Por qué? Porque hay que rescatar lo que vimos en la facultad, lo que cada uno vio y que se acuerda. Como dije antes, parte de la política pública que va a proteger a los individuos de las contingencias sociales, hechos que no necesariamente encarnan la idea de daño, no necesariamente hay un daño, pero sí una necesidad que se ve reflejada en una ausencia o paralización de los recursos habituales o en un incremento de gastos. Las contingencias sociales las clasifica Severino Aznar en contingencias biológicas, patológicas y económico-sociales. ¿Y por qué esto que parece un cuadrito de primaria es importante retenerlo? Porque cuando van los clientes al estudio nos dicen, no sé si a ustedes les pasará, a mí me ha pasado, doctora, yo no doy más, no puedo caminar. Y me quiero jubilar porque ya tengo 58 años. Bueno, si estás cansado, si te duele el cuerpo, si no podés caminar, la contingencia no va a ser la vejez. Porque para poder acceder a prestaciones por vejez, yo tengo que cumplir con determinados requisitos y entre ellos es la edad, ¿no? Un criterio cronológico. Entonces, esa clasificación de contingencias es importante que la retomemos porque a veces se mezcla y el cliente mismo nos confunde. Hoy mismo una señora me habla y me dice que ya tiene los 58. Yo digo, bueno, ¿qué le habrán dicho? Ya tengo los 58, hágame la pensión. Vieron que en Argentina no usamos como en otros países pensiones, hablamos de jubilación y pensión, la pensión por fallecimiento en los regímenes contributivos y la jubilación como este derecho al descanso por vejez o por invalidez en el caso que haya una contingencia patológica. Bueno, la señora me decía, ya me tiene que tramitar la pensión y tenía 58. Yo digo, no señora, usted tiene que tener los 60 porque es un criterio cronológico el que fija la ley y no hay manera de eso, en el régimen nacional al menos, de desoírlo, no podemos compensar por más que exceda de servicios y demás. Bueno, entonces, esa clasificación de contingencias la retomamos entre contingencias biológicas, patológicas y económico-sociales, lo cual da cuenta que la seguridad social no es solamente jubilar gente y hacer juicios de reajuste. ¿Por qué? Porque las contingencias abarcan también la enfermedad, el desempleo, las cargas de familia, los riesgos del trabajo, los accidentes y enfermedades profesionales. Entonces, no es solamente el régimen previsional que conocemos, la ley 24241 en el régimen nacional. Entonces, hay que entender esto como un punto de partida. Los instrumentos de la seguridad social. Tampoco la seguridad social es previsión social solamente. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo los fines se basa tanto de la asistencia social como de la previsión social. ¿Recuerdan las diferencias entre asistencia y previsión? En ambos instrumentos aparece la noción de derecho. No es una dádiva, no es beneficencia, no es caridad. La asistencia social es dar cobertura a través de prestaciones no contributivas. ¿Por qué no contributivas? Porque no voy a analizar si hay años de servicios con aporte. Vamos a otorgar la prestación ante la existencia de un estado de necesidad, de una situación de carencia. Entonces va a estar el Estado con prestaciones mínimas para la subsistencia
para dar cobertura. Por eso una misma contingencia ustedes van a ver que puede estar cubierta por la asistencia como la previsión. Por ejemplo, vejez. A ver, alguien que recuerde alguna prestación de la previsión y de la asistencia que cubra la contingencia de vejez. Si bien un cliente no tiene años de servicios con aporte, tampoco podemos ingresar en moratoria porque, no sé, no nos dan los periodos y tiene 65 de edad. ¿Qué hacemos? Una PUAM. Ahí aparece la nota no contributiva y tiene más exigencias. El estado de necesidad, no percibir otras prestaciones, residir en el país. Bueno, hay determinados requisitos y lo que va a percibir es un 80% del haber mínimo. Pero la vejez va a estar cubierta por esa prestación dineraria que es la pensión universal. Además, prestaciones de salud, porque va a poder estar incluido en la obra social PAMI, y asignaciones familiares si corresponde, porque vieron que las personas mayores acceden a asignaciones familiares. Ustedes van a decir, bueno, pero un señor de 65 no va a tener un hijo menor, pero capaz tiene un hijo con discapacidad, tiene cónyuge, ¿está? Entonces, hay cuestiones que nosotros la tenemos que ver de manera integral, porque uno de los principios de la seguridad social es la integralidad. Dar cobertura a todas las contingencias posibles, a la mayor cantidad de contingencias posibles y toda la contingencia. Acá veo un abogado que hace juicios de reajuste, ¿no es cierto? Que pelea por esta nota de integralidad. ¿Está? Porque esa prestación tiene que ser suficiente para salvaguardar la dignidad de la persona. De eso se trata la seguridad social, es la vida misma. Miren lo que sería nuestra vida si no podemos prever nuestra vejez con dignidad. Es tremendo. Y hoy tenemos una convención interamericana con rango constitucional que protege los derechos humanos de las personas mayores. Bueno, sigo con mis consideraciones previas. Entonces, previsión y asistencia, los dos instrumentos para la cobertura de las contingencias. Prestaciones, bueno, también acá a veces es medio infantil quizás dar la clasificación de las prestaciones, solamente lo menciono, pero sepan que las prestaciones del CIPA, que ahora vamos a ver, las atinentes a la vejez, son prestaciones dinerarias de tracto sucesivo, de pago periódico, mensual, que sustituyen a la remuneración. No es un pago único. Las prestaciones previsionales son pagos periódicos mensuales y tienen que salvaguardar ese carácter sustitutivo respecto de la remuneración de actividad, siempre hablando en trabajadores en relación de dependencia. Las competencias. ¿Por qué pongo esto acá? Porque cuando uno se recibe, ustedes capaz ya están más entrenados en la profesión, pero no sabemos dónde ir. Cuando viene un cliente y nos dice que trabajó como empleado público en una mesa de entrada del Ministerio de Salud de Santa Fe y a su vez tuvo un kiosco y fue autónomo, nosotros cuando recién nos incorporamos a la asignatura, decimos, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo jubilo a este hombre? Entonces, tenemos que ir a lo básico, ir a la Constitución Nacional, que luego del 94, en la reforma que se hace en Santa Fe, en el Paraninfo, en nuestra universidad, se incorpora el artículo 125 a la Constitución, que es el que nos termina de cerrar la vieja discusión de quién le compete qué cosa. El 75, inciso 12, que es quien habla de las competencias del Congreso, establece que el que dicta los códigos de fondo es el Poder Legislativo de la Nación. Nosotros no tenemos la materia codificada, pero la competencia en legislar es del Congreso. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué Entre Ríos tiene su caja propia y Santa Fe y Buenos Aires y Córdoba? Ahora vamos a ver un mapita de los no transferidos. ¿Y por qué hay cajas de abogados, cajas médicos? Porque el 125 termina de resolver una cuestión que ya estaba resuelta por la Corte en Sánchez Marcelino contra Caja Forense de Chaco, que es un fallo del 73, donde dice que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán conservar los organismos de seguridad social
para sus profesionales y sus empleados públicos. ¿Está? Y esto es lo que a nosotros en la práctica nos hace trastabillar un poco cuando no tenemos experiencia, porque tenemos coexistencia de regímenes, pero eso está permitido por el marco constitucional. ¿Está? Y ahí tendré que recordar las cuestiones atinentes a la reciprocidad jubilatoria. Porque dada esta coexistencia, algunas provincias, ahora vamos a ver, transfirieron sus regímenes. Es decir, si yo estoy en el norte argentino, en el noroeste, vamos a ver que el empleado público de Salta, de la provincia de Salta, se jubila por ANSES. ¿Está? El de Ciudad Autónoma también se jubila por ANSES, porque no tienen su régimen propio. Las provincias transfirieron en la década del 90, muchas provincias transfirieron. Nosotros, ustedes, Buenos Aires, Córdoba, conservamos nuestras cajas provinciales, ¿está? Con requisitos quizá distintos. Yo estuve viendo el régimen de ustedes, si es que no vi mal, hay de edades diferentes, ¿no es cierto? Entonces, la tendencia es, o la idea es que se haya una armonización. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, tenemos, justo hay un foro de colegas, todos previsionalistas, y una de las colegas plantea, ¿cuánto está el haber máximo en Santa Fe? Fíjense que el haber máximo en ANSES ronda los 500.000 pesos, se actualiza cada 3 meses. En el nuestro es 2.800.000. Así que imagínense que la gente quiere jubilarse por el régimen provincial, sobre todo por la determinación del haber y demás, y no por el régimen nacional. Pero bueno, estos son los problemas de la coexistencia de regímenes, no hay una total armonización y demás, y también no vulnerar derechos una vez que han sido consagrados. Entonces, volver a la reciprocidad jubilatoria, ¿por qué? Porque tenemos, cuando existen cajas nacionales, provinciales, municipales, el 93/16, ratificado por ley, es el decreto que nos rige y lo que implica la existencia del beneficio único. Seguramente la gente a ustedes les va a plantear, si yo trabajé 30 años como empleada pública en la FIP, qué sé yo, y además fui autónoma, no sé, habrá que ver la compatibilidad en su momento, pero no es que va a tener doble beneficio. Por autónomo, no, en la caja siempre, el ente gestor va a ser ANSES, están dentro del CIPA y va a ser un solo el beneficio. Y lo mismo si esa persona ha trabajado para una caja provincial. No hay doble beneficio en esta situación, sino que hay que determinar cuál es la caja otorgante y cuál será la reconocedora. Caja otorgante, en la que se acredite la mayor cantidad de años de servicios, con aportes, y reconocedora, la que va a hacer el reconocimiento de servicios, va a ser la otra. Ese expediente se lleva a la caja otorgante y aplicará su propia ley, las pautas de movilidad una vez resuelto el expediente, una vez que sale favorable. Ya me olvido de lo que es la caja reconocedora. ¿Vamos hasta acá? Y cuando hay cajas profesionales, ahí sí se permite no cede este principio del beneficio único en las cajas profesionales. Los abogados de Capital Federal, por ejemplo, no tienen más su caja, se disolvió Casaba. Entonces van, si no trabajan en un régimen provincial de profesionales, se jubilarán por CIPA, como autónomos. Bueno, ahí está el mapita. Los que están en amarillos transfirieron sus regímenes. O sea que si a ustedes les toca una persona que trabajó en Tucumán y después se vino para Entre Ríos, van a tener que ver caja otorgante y caja reconocedora, si van a ANSES o van a la provincia. ¿Está? Siempre están con miedo los empleados públicos de que se les transfieran los regímenes, al menos en Santa Fe, siempre tienen miedo, te dicen apurémonos con la jubilación porque tengo miedo que la caja no exista más. Y bueno, Sánchez Marcelino y la Constitución Nacional dirían lo contrario, pero bueno, puede ser que no sabemos qué va a pasar. Hoy, el otro día el doctor Franklin Coagliato,
que es un docente de la Universidad de Rosario, antes de entrar a una conferencia dice: el que diga que se la sabe toda en previsional, en seguridad social, miente, porque mientras estamos hablando acá, hay dictados de normas que cuestionan lo que hasta ayer se podía hacer y viceversa. El ejemplo que se dio recién de la normativa interna, ¿no? Con la presentación como apoderados con la 27705. Y vamos a ver, ustedes tienen un curso de Derecho del Trabajo, entonces tengo un trabajador en relación de dependencia, que es aquel que pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, le paga una remuneración y lo tiene que tener registrado. Apenas ingresa a la empresa, al negocio, ese trabajador tiene que estar registrado, independientemente del periodo de prueba y demás. Esto lo capta, el 931, creo que es el formulario que presenta el empleador, esto sale en el sistema de ANSES, se cruza la información. ANSES es el ente gestor del Sistema Integrado Previsional Argentino, de la Ley 24241, como así también de otros subsistemas de la Seguridad Social, como el desempleo, el sistema de asignaciones familiares y prestaciones no contributivas que antes estaban en manos de Desarrollo Social de la Nación. Hasta DNI hace ahora ANSES y pasaporte. Entonces, entender que la 24241 es la ley que más cantidad de sujetos comprende, y entre ellos los trabajadores del sector privado, además de los empleados públicos de la Administración Nacional, de las provincias que transfirieron sus sistemas, los trabajadores autónomos, el cuentapropista, para nosotros es sujeto comprendido. ¿Está? Que no tenemos licencia, que tenemos que ir igual aunque estemos enfermos. Ese es el trabajador autónomo, el que no tiene patrón, que no tiene un jefe, que ejerce su actividad por su cuenta. Está comprendido en la ley de jubilaciones. Entonces, volviendo a la relación de dependencia, antes había dos leyes que rigieron desde la época de Onganía. ¿Se acuerdan de Onganía? Juan Carlos Onganía. Bueno, se dictan dos leyes que son la 18.037 y la 18.038, que es con la que se jubiló Badaro, el famoso Adolfo Valentín de los juicios de reajuste, la 18.037. Entonces, esas dos leyes, en la década del 90, se derogan y se dicta la 24241. Una ley que, si ustedes recuerdan, incorporaba lo que era el sistema de capitalización individual, que eso no existe más. Las AFJP no existen más, el sistema de gestión privada gestionado por las AFJP, que eran sociedades anónimas, no existe más. Pero la técnica legislativa de la ley es medio compleja. Entonces, la palabra jubilación ordinaria se fue con la capitalización. Al derogarse, no existe más esa palabra. Entonces nosotros hablamos de prestación básica universal, ahora vamos a ver prestación compensatoria, adicional por permanencia, que son nombres que incluso hoy nos hacen ruido porque tras la modificación, porque no modificaron la denominación de las prestaciones. Pero esto es lo que tenemos, es esto. ¿Y por qué les decía que es la ley que mayor sujetos comprende? Porque acá están los trabajadores en relación de dependencia, los regidos por la ley de contrato de trabajo. ¿Está? ANSES fue creada, es mujer, es la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, fue creada por el decreto 2741 en el año 91, y esta idea de la tendencia a la unidad de gestión, la unidad legislativa, que es una tendencia de la seguridad social, algunos hablan de principio. ¿Para qué tantas leyes si con una ley podemos regular las contingencias de vejez, invalidez, desamparo por muerte para todos los trabajadores, autónomos y dependientes, y para qué tantos entes gestores, que ya habían sido disueltas las 3 cajas, que seguramente ustedes tienen algún cliente que trabajó y les va a decir: yo aporté a la caja de comercio, industria y actividades civiles, con esas fojas amarillas todavía que aparecen. Bueno,
no existen más las cajas ni de autónomos, ni la del Estado Nacional, para el personal del Estado, ni la de Comercio, Industria y Actividades Civiles. Por un breve pasito por el Instituto Nacional de Previsión, terminamos en la ANSES y hoy es el ente que maneja la mayor cantidad del presupuesto del Estado Nacional. Es muy poderosa ANSES y sabe todo de nosotros. Tiene toda la información porque se cruzan los datos con los aportes provinciales, con las altas y bajas en el empleo. Por supuesto que uno, cuando quiere iniciar un trámite, tiene que acompañar la documental respaldatoria. ANSES no es adivino, sabe todo, pero si nació un hijo, le tengo que decir, ANSES, acá está la partida, porque a veces la gente se olvida de ese paso y no le pagaron asignaciones. Y bueno, pero tengo que ir a gestionar el trámite, no es si me intiman para iniciar el trámite jubilatorio, porque el 252 está vigente, tengo 70 años, los 30 de servicio me intiman. No inicio el trámite, quedo desempleada, cesante, pero no jubilada. Tengo que instar, pedir el turnito, contratar un abogado, en todo caso, que venga e inicie el trámite por mí, firmarle todos los formularios, incluso si voy a ingresar en moratoria, el que dijimos recién. Entonces, contingencias siempre van juntitas, dos biológicas, una patológica, vejez, desamparo por muerte. Esa es la contingencia, no la muerte. Vieron que decimos siempre la muerte, ¿no? El muerto ya está, una cosa. Los que quedan, como la seguridad social también protege a aquellos que estaban a cargo del causante, que sería su vida muy terrible sin esa cobertura de pensión por fallecimiento, porque el papá, la mamá no está, el compañero de vida. De esto después se puede hablar porque van a ver que la jurisprudencia hace todo lo que está en la letra de la ley, los planteos de los abogados y las decisiones de los jueces van modificando ese derecho positivo. Estamos, por ejemplo, la extensión de la edad hasta que perciba la cuota alimentaria, la cuestión de las, bueno, lo que es en la provincia de Santa Fe, mucho se está viendo el tema de las convivientes, de cuando hay mucha diferencia de edad, para evitar las captaciones de beneficio. Yo lo que les estoy mencionando es a grandes rasgos lo que está vigente en el régimen nacional. Vamos hasta acá, muy aburrido. Capaz que es, pero los chicos en el aula me dicen, y al final es todo un drama, me vuelvo viejo, me enfermo, me muero, bueno. Pero vamos a tratar de tomarlo con alegría y siempre con cultura previsional. ¿Para qué sirve esto? Porque por ahí yo escucho, hay gente que no puede directamente otra cosa porque la situación es apremiante y acepta trabajar en negro o no estar formalizado. Y no tiene opción porque tiene que darle de comer a sus hijos. Y hay otra gente que por ahí dice, bueno, está bien, haceme así, cargame media jornada y después lo otro me lo das. Y cuando llega la contingencia, ahí te quiero ver. Ahí estamos en problema. Yo no pago el monotributo. No pago, total, después que me intimen. Con lo que voy a cobrar, eso es una ignorancia. Primero porque el sistema es solidario y porque rige la solidaridad propia de un sistema de reparto. Decía Bernabé Chirinos, la seguridad social es el reconocimiento más profundo del ser humano como responsable primigenio de su propio destino y partícipe solidario del destino de su prójimo. No es yo y mi circunstancia y que se muera el resto. La seguridad social no es eso, por más que hay toda una cultura actual del individualismo y demás. No es así. Habrá que mejorarla, por supuesto, y habrá que ver alternativas, pero vamos íntimamente ligados con el derecho laboral. Cuando no tengo trabajadores registrados, cuando tengo mucho desempleo, cuando tengo informalidad o defectuosa la registración, va a repercutir en el sistema de jubilación. En el mío, cuando el del vecino y el de la gente que quiero y la que no quiero, ¿está? Bueno,
Entonces, me acordé cuando les dije desamparo por muerte, porque vino una chica joven, 40 años, para mí es joven, para los más jóvenes, es decir, pero que el marido estaba casada legalmente, ese es otro tema también. Las normas del derecho civil no son las nuestras, entonces traten de, si hay convivencia, no vamos a hablar hoy de pensión, pero si hay convivencia, de reunir la documental que acredite que si mi conviviente está en Curuzucuatiá y yo estoy en Paraná, y por el carnet de conducir o por el trabajo, sonamos, porque tenemos que tener prueba. Pero la unión convivencial ahora, el código, no, es una prueba más. Entonces yo tengo que acreditarle a ANSES que no capté beneficio, que yo convivía con esta persona que se murió y me deja el desamparo. Entonces, eso es cultura previsional también. Controlar la registración laboral. ¿Qué remuneración está declarada? Lo veo todo hoy desde mi ANSES. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ocurra la contingencia y solicite el beneficio, cobre algo que tenga proporcionalidad o que lo pueda reclamar. Pero si no lo tengo, no voy a poder ni siquiera hacer un juicio de reajuste. ¿Está? Entonces, volviendo vamos a la vejez, porque son muchas contingencias y bueno, yo elegí la vejez porque está como medio, es el tema del momento. Vieron que nos estamos volviendo cada vez más grandes, como al nivel poblacional, y hay baja tasa de natalidad. Es un gran problema de estudio. En nuestra facultad hay un proyecto que está destinado a analizar estas cuestiones de personas mayores. Y está la convención con rango constitucional que al final de todo les hice algunas aclaraciones, después se los paso a este esquemita humilde, se los paso para que vean. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces nos volvemos más viejos y no tenemos quien nos cuide tampoco. No hay una política pública que esté destinada a pensar las tareas de cuidado. Es un gran tema esto, chicos. Es un gran tema porque tenemos pocos nacimientos. No es como se cree que hay un montón, no. Y vamos a vivir, si no hay pandemias mediante y demás, mucho más tiempo. Y en América Latina el proceso es más acelerado que en Europa. Pero el criterio, si bien el envejecimiento es una construcción social, la vejez, de esa última etapa del ciclo de vida, del curso de vida, dice la convención, y esa convención es interesante leerla porque deja de lado todos los estereotipos, los mitos respecto de la vejez, esa idea de estar de la mano de la incapacidad, de no tener autonomía. Bueno, son todas cuestiones que tenemos que ir deconstruyendo, así como se hizo con las cuestiones de género, con la cuestión de las personas mayores lo mismo. Contrario a lo que ustedes ven en el mercado laboral, que se busca gente joven, creativa, inteligente, autosuficiente, dinámica, buena onda, que no tengan hijos, que no tengan marido, que no tengan... Claro, y experiencia. ¿Cómo conjugamos todo eso? La experiencia. Es tremendo. Entonces, esas cuestiones que son culturales, si las repensamos, ya no me van a empezar a hacer ruido. Como hoy ya chistes de género que menospreciaban a la mujer y más, hoy ya nadie los hace, o los miran como diciendo qué desubicado que sos, porque ya la cultura se va transformando. Y bueno, lo mismo con las personas mayores. ¿Cómo se puede? La gerontología habla de viejos, no se lo ve como una calificación como a los objetos, qué viejo que está esto. Hablan de los viejos. Como que está bien dicho decir viejo, no así anciano, abuelo. Pero la ley nuestra, independientemente de si ese viejo está hecho un pibe o ese viejo le duele la cintura, no puede caminar, utiliza un criterio cronológico. Entonces, si a usted le viene alguien que dice que está cansado, y bueno, vamos a ver la edad legal.
No me importa si usted es maratonista del colegio de abogados. Allá en Santa Fe corren maratones. Y hay gente muy grande que corre maratón. No importa eso. Importa la edad que el documento dice. Entonces yo tengo que ver que cuando nací. Para acceder a una cobertura de vejez, necesito tener la edad. Sigue habiendo desdoblamiento en nuestra ley, que no ocurre así en otros regímenes, sobre todo los profesionales, de 60 la mujer, 65 el varón. Vieron que la ley de contrato de trabajo no modifica, que el empleador intime a los 70, no me cambia esto. La persona se puede ir, incluso seguir trabajando. Se puede jubilar e incluso seguir trabajando porque no es incompatible, salvo que sea una tarea diferencial, de envejecimiento prematuro, una tarea riesgosa que baja la edad y el tiempo de servicios, y ahí sí no puede volver a ingresar a ese tipo de actividad. Pero si no, es compatible, a excepción de los empleados públicos, de los trabajadores del Estado, pero hay una anécdota, ustedes no sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo, de Norma Pla. ¿Se acuerdan de Norma Pla? Bueno, hay un profe que siempre nos recuerda que ella se pelea con Cavallo y le tira huevos, qué sé yo, y dice, si no les alcanza, vayan a trabajar. Y el 34 de la ley 24241 permite continuar trabajando, permite estar jubilado y trabajar. Lo que pasa es que esos aportes, ¿a dónde van? Al Fondo Nacional de Empleo. No incrementan el haber. ¿Está? Justo tuvo la suerte que está jubilado y lo contratan para un mega cargo. Bueno, lo siento, eso no te va a incrementar el haber una vez que ya adquiriste estatus jubilatorio. Pero podés seguir trabajando, no tenés que cesar. No hay cese obligatorio, si en la invalidez. Porque bueno, tenés un 66 de incapacidad, no vas a seguir trabajando. Pero acá, en la contingencia de vejez, salvo, ya les digo, regímenes diferenciales, especiales, ahí sí hay un cese, me lo van a pedir, la ANSES me va a pedir el cese, hasta que no lo acompañe no me jubilo. Entonces, la edad, y diferencia entre varones y mujeres, la edad. Se planteó esto, el doctor De Feo, que es un profe también de Santa Fe, decía, bueno, para mí la solución sería 62,5 per tutti. Todos 62,5, sí, bueno, pero las mujeres van a decir, tengo que trabajar 2 años y medio más y los varones van a estar contentos, pero como para equiparar. ¿Vieron? Les cuento esto de anécdota. ¿Se acuerdan de la noticia de Sergia? ¿Sergia? Bueno, Sergia se le otorgaron el beneficio y no hubo litigio ahí. ANSES directamente con el documento. Sergio era un señor de Salta que trabajaba en AFIP y que, bueno, y se cambia el documento a femenino. Y bueno, y todos rumoreaban, este viene a captar beneficio, pero bueno, la ANSES se lo tomó. Entonces, para evitar eso, incluso hay proyectos para analizar estas situaciones, proyectos de ley, que contemplen determinadas situaciones, porque bueno, yo me autopercibo de tal manera y puedo generar en realidad una captación de beneficios. Años de servicios con aporte. Acá el doctor Walter Arrigui dice que aporte va sin ese porque es una propiedad del servicio. Así que lo puse así sin ese. 30. Régimen contributivo. 30 años de servicio nos piden. Y acá también Walter dice, ¿por qué no pensar en otorgar beneficios que tengan una jubilación en proporción a los años acreditados ya llegada a la edad? Él lo plantea para evitar, por ejemplo, acudir a moratorias. Entonces, régimen contributivo. En la PUAM no miro años de servicio. En la PUAM directamente la edad 65 para los dos, ahí sí está equiparado, derecho, inicio el trámite. Siempre que no tenga, ahora si tiene una pensión, ahí va a tener que optar, porque es beneficio único. Y puedo compensar, que esto es lo que, al menos en Santa Fe, se les da confusión a la gente, porque el régimen provincial de Santa Fe permite la compensación 2x1, también si me excedo de servicios por faltante de edad. Acá en el SIPA no. Solamente cuando me excedo en edad,
En proporción 2:1 puedo compensar servicios faltantes. ¿Está? Entonces, si viene una señora de 62 años y tiene 29 años de servicio, listo. O de 61 y tiene con 29 años y 6 meses, la podemos jubilar. ¿Está? También es viceversa, pero es 3:1 acá. 2 también. En la nación no. Y por otro lado, la contingencia es la vejez, ¿no? Llegar a esa determinada edad y tener derecho a un descanso, independientemente de cómo nos sintamos a esa edad. Entonces, estos son todos parámetros que yo los voy a tener que tener en cuenta cuando venga alguien a consultarnos. Si es mujer, 60, si es varón, 65. Está la figura del feliz cumpleaños que con 120 días antes puedo iniciar el trámite, pero no lo van a trabajar hasta tanto tenga la edad. Va a quedar que se caratula 768, creo que es el código de ANSES, del feliz cumpleaños. Pero lo trabajan recién cuando tengo la edad. Si no, voy por un 280. Bueno, en ANSES todo es código y todo es sigla. CIPA, PRPA, ADP, todo es así, es medio gracioso. Pero bueno, sepan que esto tiene que estar bien asentado en el ADP, la edad. Después, si tengo familia a cargo, también las partidas y los DNI de mis hijos, también asentar todo documentado. Entonces, analicé los servicios, analicé el 2:1 o fracción, porque si tengo 61 años valen 6 meses, ¿está? No necesito sí o sí 2 años. Esto es fundamental. Hoy sale todo desde Mi ANSES. Vieron que tenemos clave, la podemos hacer con el DNI, el numerito de trámite, desde Mi ANSES. Hágansela, los que no hacen previsional incluso, hágansela, ya saben qué es lo que sabe ANSES de ustedes. Si tienen que bajar constancia de CUIL, lo que sea. Tienen que estar acreditados los datos. Siempre acreditar los datos, porque si no va a parecer como que no tienen CUIL. Y no es que no tienen CUIL, es que no lo pueden bajar porque no está acreditado su DNI en ANSES. Entonces, vieron que la 24013 establece las prestaciones por desempleo cuando yo no di causa, estaba el vínculo registrado. Por eso también la importancia de la registración. Miren, acá también me quedo sin... Ahora está en 40.000, casi 41, aumentó el monto del desempleo, de la prestación dineraria. Pero yo quedo sin trabajo porque me echaron sin causa, o estoy en litigio, o me dicen haberes y liquidación final a su disposición, y me paga todo, porque cierra la empresa, no sé, supongamos. Entonces yo voy a ANSES como trabajadora y les digo, mirá, yo trabajaba en el supermercado El Túnel, me indemnizaron, todo, me quedé sin trabajo. Yo no di causa al despido, el empleador directamente cierra o lo que sea, pero yo no di causa. Entonces ANSES me va a pagar, de acuerdo al tiempo de cotización, por eso importante es la registración, me va a pagar una prestación dineraria mensual que va a ser de 2 a 1 año, de 2 meses a 1 año, según el tiempo de cotización que yo pueda acreditar, y voy a tener derecho a percibir asignaciones familiares durante ese tiempo. Voy a tener derecho a la cobertura de obra social. El 14 bis habla protección integral de la familia. Miren lo que sería que me quedo sin trabajo, yo no di causa y tengo a mis hijos descubiertos de obra social. Al menos durante el tiempo que dure la prestación por desempleo, esos hijos van a tener la cobertura de salud, van a poder ir a su pediatra de siempre. Entonces es muy importante entender que tengo que ir a solicitarlo porque no va a venir automático. La prestación por desempleo no se paga automáticamente. ¿Qué sabe ANSES? Me quedé sin trabajo, sale la baja, punto, no cotizo más. Pero tengo que yo generarlo, pedir un turno dentro de los 90 días y tramitar. Y otra ventaja de percibir la prestación por desempleo es que ese tiempo que la percibo, que además tengo cobertura de obra social y tengo cobertura de asignaciones familiares,
computa para la antigüedad previsional. Y por ahí me falta justo, no sé, la percibí a la prestación por 8 meses. Me faltan justo 8 meses porque hice exceso de edad, moratoria, supongamos, y tomo lo del desempleo y logro acceder a PBU, a la prestación, a la jubilación, sería ordinaria. Entonces, tener en cuenta esto. Antes, cuando no estaba mi ANSES, que no lo veíamos del sistema, y nos olvidábamos de pedir el CIP, la tira de aporte, y nos olvidamos de pedirle al iniciador que nos daba siempre con buena predisposición de favor, por favor, ¿me podés imprimir un CIPA o un CIGIP en esa época? Y nos olvidamos de pedirle la pantallita de desempleo, capaz que dejábamos a alguien sin derecho. Le decíamos, no, mirá, no te dan los requisitos. Y en PBU es importantísimo porque tengo que llegar a los 30, pero imagínense en un retiro por invalidez, que a mí me pasó, un trabajador de la construcción, justo había cobrado desempleo, se cayó el andamio, no tenía, chicos, un peso ese hombre, estaba totalmente en la carencia, pero con lo que cobró de desempleo logramos reunir el carácter de aportante irregular con derecho, 18 meses, y se jubiló por invalidez. Estaba re mal, era imposible que vuelva a trabajar. Entonces, si bien ahí pasó por comisión médica, dictaminó un 66 o más, y ahí ANSES pagó conforme la regla del aportante irregular. ¿Está? Entonces, todo tiene que ver con todo, la cultura previsional. Soy autónomo monotributista, pago todos los meses, después no le echo la culpa al contador, porque eso dicen, yo le daba al contador. Hoy, clave fiscal, ves todo, no le podés echar la culpa a nadie, somos nosotros responsables, ¿está? Porque puede ser que AFIP no nos intime, somos trabajadores autónomos, monotributistas, y no nos haga una ejecución fiscal. Vieron que el ente que recauda, que ejecuta y fiscaliza los recursos de la Seguridad Social es AFIP, no es ANSES, pero ANSES sabe todo lo que hay en AFIP en materia de trabajadores. Entonces, vamos hasta acá. La prestación por desempleo me computa como antigüedad previsional para reunir los requisitos. Todo va sumando. Tareas de cuidado. Esta incorporación por decreto que se hace en el 21 incorpora el artículo 22 bis. Para las mujeres, que hace un análisis del decreto en los considerandos, que es interesante verlo, porque va en consonancia con las cuestiones, las conquistas de las mujeres, y no se da solo en Argentina, hay otros países que también tienen esta figura de reconocer las tareas de cuidado. Entonces, por cada hijo va a ser un año de servicio que tengo cubierto. Y moratorias vigentes. ¿Por qué ir a las moratorias? Porque a veces no tenemos los 30 años efectivos. Entonces, hay 2 leyes que están vigentes. Que la primera no es muy publicitada porque la posibilidad de regularizar deuda en carácter de autónomo, que no es ama de casa. Acuérdense, si ustedes leen la ley, la ama de casa es una categoría de aporte voluntario al régimen de autónomos y es caro. Esto no es así. Yo utilizo la herramienta de AFIP, que es el SICAM, y regularizo deuda en carácter de autónomo como con una categoría bajita de AFIP, puede ser de autónomo, puede ser costurera, que es lo más habitual en las mujeres, o agricultor, zapatero, pero es la que menos paga a valores históricos. Y liquido el SICAM, pero permite regularizar periodos desde que cumple los 18 de edad la persona, hasta septiembre del 93. Si la persona es muy joven, por supuesto que nos quedamos muy cortos y no podemos llegar a los 30. Por eso, la nueva moratoria, ¿está? Que habla de la unidad de pago previsional y que la 27705 hasta ayer no podíamos iniciar, ahora podemos iniciar los abogados.
es más cara que la anterior, pero la regularización de deuda es hasta el 2008. Acá no se utiliza el SICAM, lo liquidan CES directamente, pero hasta el 2008. O sea, yo tengo que llegar a los 30 años de servicios que dijimos antes, compensando edad, si puedo, tomando las tareas de cuidado, el 22 bis. Esto no para los varones, solo las mujeres 22 bis. A su vez, incorporando los servicios con moratoria. ¿Está? Bueno, la continuidad, que es lo que dije antes, que puedo continuar trabajando, no hay incompatibilidad. ¿Está? Lo que pasa es que la indemnización, acuérdense, no le voy a reclamar si me despide, no voy a reclamar todo el periodo de antigüedad. ¿Está? Ay. Pero, che. Bueno. Vamos hasta acá. Cuando quieran cortamos. Bueno, acá les puse la documentación. Generalmente los que asesoran empresas, acuérdense en materia laboral que tengo que cotejar los 30 años de servicio, porque lo vea grande al empleado, no le puedo decir iniciar los trámites porque voy a intimar mal. Entonces, cotejo. Hoy todo es fácil, de fácil cotejo, porque le haces la clave mi ANSES y preguntar por las dudas, porque capaz que trabajó en otro lado, para otro régimen en algún momento. Todo va sumando. Siempre los formularios respectivos. Para el que no hace previsional, no vamos con un escrito, vuestra señoría, respetuosamente digo, proveer de conformidad y todo. No, hay formularios y a veces esos formularios son más importantes que todos los posgrados que ustedes pueden haber hecho. Te faltó el PS 6 puntos y uno pasa un papelón tremendo. Esta me da clases a mí y se olvidó el formulario. Es un papelón, pero así ocurre. Entonces, todo está digitalizado, todo está subido. Entonces, antes de iniciar, consulto. No es el mismo formulario de un ente distinto, de las cajas provinciales. Cada uno tiene su formulario. No voy con escrito, salvo que haya necesidad de interponer algún recurso o algo. Por eso les puse acá clave de seguridad social, que no es la misma que la clave fiscal, que es la clave de AFIP. ¿Está? La clave de AFIP la voy a necesitar para liquidar la parte de autónomo y monotributo. A veces la gente que pagó autónomo va con las libretitas, son muy ordenados porque van con carpetas al estudio lleno de los volantitos de pago. Bueno, si hay que validar pago, sí, pero si no, está todo en sistema y directamente me tiene que dar deuda cero para poder liquidar. Tengo que llevarle los formularios del SICAM en deuda cero. Y documental laboral. Porque a veces sale todo en sistema. Vieron que en el año del 94, que tiene la plena vigencia, la 24241, el 15 de julio del 94, ANSES tiene todo en sistema. Pero para atrás tiene parte, todo o nada. Entonces, la gente le va a decir, pues yo trabajé en la Fiat, allá en Santa Fe, yo trabajé en la Fiat. Sí, pero usted no guardó, me lo llevó la inundación. Entonces, y ahí sonamos. ¿Qué hacemos? No tengo certificación de servicio, no tengo, bueno, irá a verificar, irá a ponerse en práctica la probatoria de servicio y demás, pero es todo un trastorno. Entonces, lo mejor es tener la documental respaldatoria. Y si hay servicios diferenciales, por ejemplo, los choferes de colectivo, un chofer de camión, un frutihortícola, tener la certificación de servicio, donde el empleador me diga que esos servicios no son comunes. En Santa Fe hay una empresa que tiene reparto de aguas gaseosas y entonces los trabajadores, si están como servicios comunes, no va a haber disminución de edad. Tengo que tener la documental respaldatoria, y eso es lo que le estamos explicando a los contadores, que la documental tenga que estar dentro de la ley de chofer. O sea, no puedo eludir eso porque si no tengo que esperar a los requisitos de la ley general. Entonces eso guarden, que los clientes guarden todo, recibos, libretas, cuando así sea necesario según la actividad.
Bueno, acá les puse, bueno, como también 2 años por reconocimiento de tareas de cuidado, si hay adopción, se va incrementando 1 año más por discapacidad y los plazos de licencia por maternidad también y de excedencia se toman. O sea, si tengo un hijo adoptado, adopté un chiquito, ahí tengo. Y no importa si están vivos, puedo llevar las partidas de nacimiento y quizá hay un hijo que no está más, pero lo toman también, ¿está? Y no necesito llevar partidas actualizadas. Acuérdense que las partidas, no, esto es en Santa Fe, perdón, no dije nada porque es registro, pero al menos el registro civil de Santa Fe tiene partidas gratuitas, no sé acá. Por las dudas cotejen, porque es a los fines previsionales y... mira, en Santa Fe libreta no es suficiente. Claro, es carísimo, carísimo. Bueno, allá para fines previsionales lo aclaran atrás de la partida y no nos cobran nada. Bueno, ¿quieren? ¿Sí? ¿También? Porque si no es carísimo, pobre gente. Bueno, avanzo con esta pantallita y después si querés hacemos el break o todavía es temprano. Yo por mí sigo, pero también tienen, o seguimos hasta el final. Dale. El haber jubilatorio integrado, porque acá es donde les conté que para los que ya hacen jubilaciones lo resaben, es una tontería lo que les digo, pero el que no, vamos a ver que no existe la jubilación ordinaria. Lo que pasa es que si nosotros vamos al ANSES y le decimos vengo por una jubilación ordinaria, van a entender, incluso el turno se pide como jubilación. Pero no está más esa palabra porque se nos fue con la capitalización individual. Hay una cuestión importante acá que lo quiero recalcar de lo de la capitalización en el reparto, que cuando nosotros no somos dueños de nuestros aportes, no es nuestra propiedad el aporte. Es decir, si yo me muero, yo aporté porque fui empleada de una empresa un montón de tiempo, no me alcancé a jubilar, me muero y no hay derechohabientes que soliciten el beneficio de pensión porque mi hijo ya es grande, no tengo conviviente ni cónyuge o no tengo hijos. No puede venir mi hermano a decir enriquecimiento sin causa por parte del Estado Nacional, devuélvame esos aportes que Virginia hizo, porque es un sistema de reparto, es la propiedad del todo. En la capitalización individual, cuando existían las AFJP, la propiedad de esos fondos era del titular. Cuando fallecía se pagaba la pensión, pero de lo contrario, si no había derechohabientes, ahí sí se denunciaba como parte del acervo hereditario, había que hacer declaratoria. Acá, si alguien se muere, en el régimen de jubilaciones y pensiones nunca hay que hacer declaratoria de herederos, se va directamente con la documental que respalda los vínculos y los formularios respectivos y el DNI. No hay que hacer declaratoria. Bueno, prestación básica universal es uno de los componentes. Fíjense, yo acá no les puse, pero tendría que haberle subido un recibo de algún jubilado. Prestación básica universal, el elemento igualador del sistema. Los sistemas bismarckianos se caracterizan porque se ve a la prestación como una especie de salario diferido, es decir, que guarda relación con el haber de actividad. La PBU en realidad no está pensada para salvaguardar ninguna relación con el salario de actividad, sino que es para todos el mismo importe, actualizable cada 3 meses conforme la ley de movilidad. Eran 2,5 MOPRE en su momento, con la ley de movilidad del 2008-2009 se incorpora el monto fijo, que era 326 pesos, pero ahora ya estamos en casi 32.500 para el mes de junio. Monto fijo actualizable, entonces esto equipara al que cobra mucho de remuneración y al que no cobraba tanto. Al que no cobraba tanto, como esos dos componentes finales le va a dar poquito, la PBU lo compensa. Y al que cobraba, es una especie de redistribución, ¿está? Lo que pasa es que como todo está tan caro, nada alcanza, ¿está? Si esto fuese ideal, se salvaguardaría la dignidad, pero bueno, ahora vamos a ver cuánto está
la mínima. ¿Dónde sí importa este carácter sustitutivo de la prestación jubilatoria respecto de la remuneración de actividad? En la prestación compensatoria y en la prestación adicional por permanencia. Dos nombres que son medio raros, porque uno compensa, que no es complementaria, que ese es el aguinaldo que cobran los jubilados junio y diciembre. La prestación complementaria es como el SAC, nada más que acá es PAC. Acá la prestación compensatoria es una prestación que la pagaba el Estado Nacional cuando coexistían con las AFJP, los dos sistemas, para aquellos que habían prestado servicios con anterioridad al 15 de julio del 94, que es la entrada en vigencia del libro primero de la ley, de la plena vigencia de la 24241, que es la ley que se sanciona en el 93. Gran labor de ahí de la creación de Domingo Cavallo. Prestación compensatoria, entonces, y se pensó que los más jóvenes iban a ir a la capitalización y que iba a ser un éxito la capitalización individual. Después, hasta la misma OIT dice, esto es una falsa promesa, volvamos al reparto, por múltiples causas. Entonces, la prestación compensatoria compensa los años de servicios trabajados anteriores a julio del 94. Van a ver que no existe el 72%, el 82% móvil. No, todo eso, doctora, ¿cómo hago para tener el 82 móvil? No sé, sea docente, no sea empleado de un comercio, porque no lo va a tener. Bueno, entonces, es medio complejo el razonamiento, pero la ley lo invierte, pero nosotros decimos, vamos a ver cuál es la base de cálculo. El 1,5%, dice la ley, del promedio de las 120, estamos hablando de relación de dependencia, no de autónomos, 120 últimas remuneraciones actualizadas. Ahí todo un tema con las actualizaciones y los fallos, la jurisprudencia de corte y demás, del IF en adelante. Pero bueno, para nosotros entender y explicarle al cliente, mire, usted no le van a pagar el 82%. A usted le van a pagar de la base de cálculo, por eso es importante las últimas 120 remuneraciones, contrario a lo que dijimos recién. Porque si yo tengo que ser joven, esbelta, inteligente, es al principio de la relación laboral. Acá me están tomando los últimos 10 años. Esos últimos 10 años, capaz que ya la empresa me dijo, ya está fea, viejo, y todos los prejuicios y tu experiencia no me importa. Y bueno, y cobrás chauchi palito. Y eso es lo que van a tomar. No los mejores años, los 120 últimos, que quizá está pensado para otras épocas, cuando se arrancaba de peón y se terminaba en gerente. Era un orgullo para los abuelos decir, yo empecé de lo más bajo y terminé gerente de la empresa. Bueno, hoy eso no es así, porque es bastante perverso el sistema. Discúlpenme los que no piensan así, pero a veces como que todo joven, y después me promedia los últimos 120 meses, donde yo ya no soy más joven. Si me voy con 65 de edad o 60, de los 50 para acá, ya para el empresario no soy joven. Y voy a cobrar quizá menos porque me echó y empecé en otro empleo, que no tiene esa jerarquía. Entonces, pero la ley sigue diciendo esto, promedia las remuneraciones actualizadas de los últimos 120 meses y le aplica el 1,5. La misma base de cálculo la tiene la prestación adicional por permanencia. Pero la diferencia es que en la primera, en la prestación compensatoria, se multiplica por los años de servicio anteriores a julio del 94 y en la adicional por permanencia por los posteriores. Eso es el cálculo del haber. No lo hacemos manual, lo hace ANSES con el SICA, el programa que tiene de cálculo, y todo eso junto nos tiene que dar más del haber mínimo, porque si da menos, el Estado complementa el mínimo. Todas las moratorias van a dar el mínimo, o sea que paga el Estado un componente adicional que es el complemento, ¿está? Pero ¿por qué esos nombres? Compensatoria, porque eran aquellos que habían aportado bajo la vigencia de la 18.037, la 18.038, esas dos leyes que les conté de Onganía que rigieron mucho tiempo. Y la prestación adicional por permanencia, que se sigue llamando así, ustedes dirán, ¿permanencia dónde? Y permanencia el sistema de reparto, porque se pagaba, el Estado la pagaba a aquellos que se quedaban en reparto y no se habían ido a la capitalización individual, no se habían ido con las AFJP.
Entonces seguía pagando ese componente. Se deroga la capitalización y siguen esos nombres. Entonces, cuando uno le quiere explicar a un cliente cómo se va a jubilar, bueno, le tiene que decir estos 3 ítems, salvo que sea otra contingencia, ¿no? Que sea una invalidez, que ahí ya es distinto el razonamiento. Es otro el ingreso base. Vamos hasta acá. Es recordar lo que ustedes ya saben, no. Y la edad avanzada, que esta yo creo que habré tramitado una en 20 años, porque las moratorias vinieron a evitar que tratemos la edad avanzada. Se requiere 70 años de edad, imagínense, ahí ya compenso lo que dijimos antes del 2x1, si tengo una persona de 70 años, más moratoria, más hijos, y no voy por la edad avanzada. Voy por una moratoria, por una prestación básica universal. La moratoria me da derecho a la prestación básica universal, lo que dijimos antes, está la PBU. Entonces, 10 años de servicios con aporte, 5 dentro de los últimos 8. Son reglas jurídicas estas que hay que estudiar de memoria. También tiene la garantía del haber mínimo, pero es incompatible con todo otro beneficio. O sea, a veces puede venir una persona que cobra, no sé, una pensión del marido que murió y si yo le hago una edad avanzada tiene que optar. No puede cobrar las dos al mismo tiempo. Pero es una prestación que sigue en la ley, que se incorporó después porque se la habían olvidado, se incorpora después de la sanción por otra ley y no, ya les digo, no he gestionado, creo que una sola vez, y hablando con la supervisora de ANSES Santa Fe también me decía, mira, hace años que no veo una edad avanzada, pero justamente por esto, porque se llega a PBU por las moratorias, más tareas de cuidado y demás, logramos reunir los otros requisitos. Bueno, a grandes rasgos, porque acá tengo gente que litiga estos temas, pero saber que existe una ley de movilidad jubilatoria, que hubo recientemente, en la década del 90, estuvo ligada por la 24463, la movilidad jubilatoria por esta ley de solidaridad previsional a lo que determinara el presupuesto. Hay antecedentes de corte muy importantes que ustedes los pueden revisar, como es Chocobar, con el voto en disidencia de FAIT, como es el caso Sánchez, María del Carmen, y como es Badaro, ¿no? Que hablan de la movilidad y cómo Badaro, uno, es una sentencia exhortativa que dice, bueno, a ver, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, pónganse porque esto es un caudal de expediente que no puede ser. Dicten la norma. Y aparece la 26417. Luego tiene su modificación y ahora esta, 27609, que ustedes van a ver los anuncios que se hacen en publicidad, pero en realidad es aplicación de esto. No es que discrecionalmente el Estado dice, vamos a aumentar. No, es la aplicación de esta ley. Cada 3 meses se actualizan las prestaciones y ¿qué se tiene en cuenta? Se tienen en cuenta la variación de los salarios conforme lo que diga el índice publicado por INDEC o el RIPTE que lo elabora la Secretaría de Seguridad Social, renta imponible promedio de los trabajadores estables, ese es el RIPTE, lo que mide, lo que figura todo en el CIPA, la tira de aportes, todo eso sacan un índice, el que dé mayor. Y también entran a jugar los recursos tributarios, porque el sistema no es reparto puro, es reparto asistido. Y es reparto asistido porque no es suficiente la cantidad de aportantes con la cantidad de beneficios que hay que pagar. Entonces, como lo que pagamos de IVA, ganancias, combustibles, impuesto país, financian el sistema, también es tenido en cuenta para la aplicación de la fórmula. Eso trae críticas también, porque si estamos hablando del carácter sustitutivo de la remuneración, con lo que se debiera comparar es con el aumento de los salarios nomás, ¿está? Pero bueno, tenemos que saber que ahora en junio se incrementaron más de un 20% y en septiembre habrá el otro aumento, nunca puede disminuir si la fórmula da menos. Entonces, inicié el expediente.
Siempre tengo que instarlo, se arma un expediente administrativo, esa serie concatenada de actos que terminan con el acto final, que es la resolución. Aunque no me notifiquen, yo me tengo que ir lo voy siguiendo con el seguimiento de expediente. No puedo decir, ay, yo no sabía. No, voy siguiendo, soy responsable de mi trámite. Si soy particular, si son ustedes los colegas que ejercen, lo harán ustedes. Tengo la resolución, a veces no me llega a casa, porque ANSES no la manda, me tengo que ir a notificar para ver los argumentos, generalmente cuando no está favorable, y ahí empiezan a correr los plazos, y si sale favorable tengo estatus jubilatorio. Con esa resolución administrativa hay un derecho adquirido, garantía de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional. No puede venir un acto posterior a decir, no, mira, ahora cambiaron los requisitos, damos de baja el beneficio. Salvo, ojo al piojo, que haya fraude. Si yo adulteré documental, si capté beneficio, hay una nulidad absoluta ahí. Pero de lo contrario, si viene una ley que me incrementa la edad, no van a decir, no, Virginia, ahora te damos de baja tu jubilación porque tenés que tener 2 añitos más. No es así. Es un derecho adquirido, ese es el estatus jubilatorio. Y van a tener el resto de los efectos. Bueno, me voy a fijar cuánto ha determinado ANSES que voy a cobrar, voy a controlar la liquidación, voy a controlar la fecha. Generalmente se acuerda el beneficio, si no es el primero de un mes y ya después, si es después del primero, va a cobrar esa persona 2 meses después. Está en el banco que elija. Es decir, si acuerdan hoy que estamos 7, acuerdan hoy el beneficio, va a cobrar en agosto la persona, ¿está? En el banco que elija. Y si es desfavorable, ahí tengo que empezar a ejercer mi rol de abogado. Y acá tengo los medios de impugnación contra las resoluciones de ANSES. ¿Están reaburridos? Yo les veo cara... Bueno, no me lo van a confesar, pero bueno... yo les puse las normas que tendríamos que tener a mano para pelearnos con ANSES cuando hay una resolución denegatoria. Ley de procedimiento administrativo. Por eso nuestra vinculación es estrecha con otras ramas del derecho. No somos un compartimento estanco. Con el derecho laboral permanentemente estamos dialogando. Si bien tenemos autonomía, incluso Cámara Federal de apelaciones de la Seguridad Social con competencia exclusiva en la materia, no vamos a nada del derecho del trabajo, en materia judicial tenemos autonomía, en materia académica también, pero estamos ligados permanentemente. Por ejemplo, cuando hablamos de la prohibición legal de trabajar, esos 90 días que cobramos asignación por maternidad. Entonces, y con el derecho administrativo otro tanto. Porque ahora ponemos en movimiento el aparato administrativo para recurrir también. Reconsideración. Ojo con esto, porque a veces uno estudia. Reconsideración, revisión son los recursos en sede administrativa contra las resoluciones de ANSES. Hay una limitante en la revisión, pero a veces es perder tiempo. Porque yo voy a interponer una reconsideración si estoy pidiendo el IF, va a dar, o si estoy peleándome por un tema de reajuste. No. ¿Qué va a reconsiderar? Me va a decir que no. Entonces, si hay algún error material, si hay, por ejemplo, yo tenía un expediente, le digo históricamente, lo que he interpuesto reconsideración, caja otorgante ANSES, y un reconocimiento de servicio que venía atado con el hilo piolín al expediente papel en esa época de la Caja de la Provincia de Santa Fe. Cuando hacen el cómputo, se olvidaron de tomar los servicios provinciales. Pasaban esas cosas antes, no estaba digitalizado todo. Y me lo denegaron. ¿Qué voy a hacer? ¿Una demanda ante el juzgado federal? No. Si yo sé que es subsanable eso, entonces interpongo una reconsideración. Cuento los plazos que siempre son administrativos. No tengo necesidad de ir con abogados. Si soy el titular y lo puedo hacer, lo puedo recurrir perfectamente. Rigen las normas del derecho administrativo. Y la revisión, estuve consultando antes de venir acá, cómo anda la CARS,
les pregunté a unas colegas, mal anda, me dicen, ni intentes. Hace años que no interpongo una revisión también. Ya no es lo que era, me dijo la colega, ya no es lo que era. La CARS es como una instancia de apelación que revisa la decisión del jefe de la UDAI. La ANSES tiene UDAI, Unidades de Atención Integral, con su jefe, su director. Gerente creo que se llama el rango del jefe. Y bueno, y podemos decir que no estamos a favor de esto y que una instancia revisora, gente distinta, pues vea si tengo yo razón o si es el jefe de ANSES que tiene razón, de la UDAI. Hay cuestiones que no se discuten en la CARS, temas de movilidad, inconstitucionalidades e invalidez no van a la CARS. Pero ya les digo, eso también es en el ejercicio de la profesión, de acuerdo a los tiempos, ustedes irán viendo si conviene, de acuerdo a lo que se perciba en el momento, interponer una revisión o directamente voy a la justicia. Reapertura del procedimiento, una vez que está finalizado el procedimiento administrativo, encuentro nuevos elementos de prueba sobre hechos invocados, puedo abrir. Incluso hay en el turno, si ustedes se fijan en la página de ANSES, reapertura. Hay también es con turno, todo es con turno. Si el turno me lo dan para dentro de 100 días, no importa, porque vale la fecha que solicité el turno, estalla. Eso nos excede a nosotros, no estamos contando los plazos después. Instancia judicial. Acá, ¿por qué les indico esto? Porque es el recorrido que podemos hacer sin necesidad de agotar la vía recursiva en sede administrativa. No necesito sí o sí interponer reconsideración, después revisión, o solo reconsideración, o solo revisión. No es necesario, no es necesario. Si yo veo que esto va para litigio, directamente la demanda que tramita por ordinario. La 24463, que es esta ley de solidaridad previsional del año 95, que es la que federaliza el fuero, la que deja de llamarse, la Cámara Nacional deja de llamarse nacional y se transforma en federal de la Seguridad Social, con esta ley que tiene asiento en Capital Federal. Esta ley de solidaridad previsional establecía el procedimiento sumario. Al estar derogado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tramita por ordinario, no es sumarísimo, es ordinario. O sea, lento el trámite, lento. Nosotros tenemos fuero propio, les dije, una Cámara Federal de Apelaciones que está con 3 salas, con 3 jueces cada uno, hay fiscalías de la Seguridad Social en Capital Federal, que queda en calle Lavalle. ¿Alguien fue a Buenos Aires, a Capital, frente de la Corte sería? Y hay 10 juzgados federales con competencia en la Seguridad Social, que son también creados en la década del 90. Fuero específico en Capital Federal. Es válida una demanda interpuesta ahí. Pero nosotros que estamos en las provincias, vamos a los juzgados federales, donde el mismo juez tiene competencia múltiple. Sabe de penal, sabe de ejecuciones fiscales, sabe de todas las materias. Por eso es muy importante el rol de sus secretarios. Cada secretaría tiene su especificidad y ahí la confianza en los secretarios es elemental, porque si no sería inabordable. Una sola persona no puede todo. Hay cuestiones que uno a veces se queja estando de este lado, pero humanamente es inviable. Eso hay que también considerarlo. Se colapsan los juzgados con causas previsionales. ¿Está? Entonces nosotros vamos a los juzgados federales que nos corresponda conforme el domicilio en la provincia en que estemos, pero siempre el fuero federal. No me voy al juzgado laboral, siempre la competencia federal. Y en virtud de Pedraza y Constantino y en virtud de la acordada 14 en realidad que se dicta luego de Pedraza, las cámaras federales con asiento en las provincias tienen competencia para
resolver las cuestiones de la alzada. Entonces, no voy a viajar. Hoy que está digitalizado, el problema es bastante menor, pero cuando había que tomarse el flechabús para ir o poner un colega en Capital para seguir los expedientes en la Cámara Federal, era toda una logística interesante. Hoy en día, bueno, nosotros en Santa Fe vamos a Rosario, todo digital, porque el Poder Judicial de la Nación está digitalizado, y ustedes van a la Cámara de Paraná. Está siempre federal. No dejo la competencia federal, sí, por una cuestión de celeridad, del derecho alimentario en juego, de la inmediatez, que son principios propios de la materia, no voy a la Cámara Federal. Y ahora está colapsada la Cámara de Rosario, o al menos muy lenta. No sé acá cómo está, Cámara de Paraná. También. Por eso, es que es tanta la litigiosidad, que no es novedad, porque vivimos con alta litigiosidad. Bueno, acá lo mismo que les decía, trámite ordinario, lo cual esto enlentece, y la Convención Interamericana habla de este acceso a la justicia de las personas mayores. Entonces, ¿cómo hacemos si seguimos las normas del derecho civil para los procesos? Y por ahí cuestiones de apelaciones que no tienen mucho fundamento para dilatar el pago, y mientras la gente que se muere, muchos adultos mayores, personas mayores que mueren en el camino en ese proceso, y terminan los hijos, porque tampoco puede haber pensionados, o sea, gente con derecho habiente, personas con derecho a pensión, y terminan haciendo sucesorio para que ese retroactivo pueda denunciarse luego de la declaratoria de herederos. Pero es tremendo, es muy lento y tedioso, muy tedioso. Además, bueno, recursos contra la sentencia, yo se los menciono acá, que es importante la apelación que se resuelve en Cámara, que generalmente la apelación la hace ANSES con efectos dilatorios. La única manera de ir a la Corte es con recurso extraordinario federal. Yo ahí les puse ver Fashwitzkovich, y luego se dicta una ley, porque esa no es una instancia ordinaria la Corte, ¿está? Es solo por Ley 48. Y el plazo de cumplimiento de la sentencia, los 120 días. Uno dice, yo te notifiqué la sentencia, o el juzgado notificó la sentencia, ya tenés que pagar. 120 días tenemos que dejar pasar para poder iniciar el expediente de ejecución de sentencia. La 24463 sigue hablando desde la recepción del expediente administrativo. ¿Desde cuándo se computan esos 120? Desde la recepción del expediente administrativo. Pero hoy en día, que está todo digital, al menos en Santa Fe se manda una notificación donde se dice, se dio por cumplimiento, empiezan a contarse los 120. Entonces queda ahí el plazo cierto, cómo empezar a contar los días para después interponer la ejecución. Porque lo que ocurre es que ANSES, a esa persona mayor que está reclamando, estoy poniendo el ejemplo de reajustes de haberes, pero puede ser un acceso a una prestación, que no esté cobrando nada, porque el que está con un reajuste al menos cobra poquito, pero va cobrando mes a mes. Está pidiendo una mejora, una actualización o un incremento, pero el que no cobra nada porque no tiene la prestación otorgada, porque es una pensión y le dicen que, no sé, que no está el vínculo acreditado, porque la convivencia… No, bueno, imagínense todo ese tiempo sin prestación. Después, por supuesto, que va a cobrar el retroactivo. Acuérdense que esto es imprescriptible, el acceso al beneficio es imprescriptible, pero sí hay prescripción de los créditos devengados. Entonces, en los casos de reajuste donde el beneficio está solicitado, está otorgado, la prescripción es bienal, es de 2 años para atrás desde el reclamo administrativo que me van a pagar cuando salga la sentencia y cuando se liquide, ¿no? 2 años para atrás. No desde que me jubilé, si es mucho antes, solo
hay una prescripción que la tiene que interponer ANSES al contestar la demanda. Porque de lo contrario, si ANSES no contesta la demanda, se vencieron los plazos para contestar, no rige la prescripción, lo cual ahí puede ser mucho más la suma que perciba ese jubilado una vez que le liquiden el trámite. Bueno, y acá les dice, bueno, ¿por qué les hablé de la contingencia de vejez desde el principio? De cómo ese trabajador en actividad accede al beneficio, cómo tiene que instar el beneficio, quién es el ente gestor, qué requisitos se exigen para obtener la prestación dineraria que va a ser hasta que se muera, con carácter vitalicio. ¿Está? Y por último, les quería comentar lo de la convención, porque tiene rango constitucional. El año pasado se le dio el rango constitucional y para que la podamos implementar a la hora de argumentar. Habla de personas mayores, del adulto mayor, la persona mayor. Habla de personas, mejor decir personas que adulto para no masculinizar. Vieron que hoy se trata de no hacer esa distinción de género. Y esta idea del acceso a la justicia, cómo es necesario replantearnos estos procedimientos tan eternos, que algo tendremos que ver, porque si no es letra muerta. Son hermosas las convenciones para recitarlas, para la dignidad humana, el ser humano como fin en sí mismo, la idea kantiana de dignidad, pero después vemos la agonía que implica litigar y que implica obtener una mejora en el haber o acceder a una prestación. Entonces les dejo los principios para que los lean ustedes, porque es una enumeración, pero que es interesante, incluso para dar vuelta a los paradigmas. Esta idea del viejismo, ese terror al envejecer. Hay tantas vejeces como personas haya, no hay un prototipo, un estereotipo, sino que son construcciones sociales. Es decir, la vejez es una construcción social de esta última etapa del ciclo de vida. Y bueno, y tenemos que ir viendo cómo nosotros planteamos nuestra vejez, cómo nos pensamos, pero sin necesidades básicas cubiertas, es muy difícil que esa vejez sea digna. Si yo estoy cobrando muy poquito, como haber jubilatorio, si no tengo cobertura de salud, si no tengo condiciones que exceden a la seguridad social, pero una vivienda, acceso al agua potable, es decir, va a ser muy difícil que ese adulto mayor tenga una vida digna. Entonces, son muchos, conocer la existencia de estos derechos con jerarquía constitucional y actuales, me parece importante para poder luego llevar a la práctica o ponerlos también en nuestras demandas, argumentar. Principios y derechos, para que los puedan, bueno, después ustedes lo leen tranquilos, no los voy a repetir porque está todo en el PowerPoint. Pero bueno, quería cerrar con esto. Espero se hayan aburrido, me parece que están todos cansados bostezando. Pero bueno, alguna consulta, alguna pregunta. Por ahí para algunos les pareció muy básico, otros se introducen en la seguridad social porque se dedican al laboral. Pero bueno, creo que más o menos, ahí veo caras conocidas, chicas que fueron que cursaron con nosotros. Sí, ahí. ¿Cómo están? ¿Todos ejercen la profesión? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y hacen previsional? A veces. Y tienen... ¿Y laboral? Pero mirá, cuántas caras. Bueno, nosotros en Santa Fe tenemos muchos entrerrianos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. ¿Querés contribuir con alguna experiencia tuya de tus litigios? Es un mundo aparte. Bueno, el otro día escuchaba una profe que nos decía, no
traten de que no sean de puro derecho las causas. Vieron que nosotros decimos, solicita la cuestión, se declare de puro derecho. No, discutan, peleen, argumenten. Bueno, claro, el tema son los tiempos, Nosotros tenemos gente que está en una situación de vulnerabilidad, ¿está? Con los reajustes, porque en realidad, para que vos puedas, que sea válida la interposición de la demanda de ejecución, porque de lo contrario te dicen que el plazo no está vencido. Pero esos 120 días le corren al ANSES para liquidar el trámite y a veces no lo liquida, otras veces sí, pero hay que reclamar diferencias también. Para pagar, para hacer la liquidación y pagarte. A veces lo hace, otras veces no. Y hay que hacer muchos embargos porque no reliquida. Sí. Mira vos. Sí, sí. Sí, o las liquidaciones tienen error, dan diferencia, entonces tenés que seguir ejecutando, tenés que seguir reclamando. Pero hoy cada vez menos se cumplen esos 120, no los paga. Claro, totalmente, es dilatorio. Bueno, cortamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nos ha ilustrado respecto al tema, los que no hacemos previsionales, muy bien. Los invitamos a pasar al salón, vamos a compartir un break, ¿sí? Gracias.